En esta presentación vamos a hablar sobre clusters, la categoría que teníamos más a la derecha en nuestra hoja de ruta y que está ahí porque, bueno, no es que sea una categoría más actual que los MPPs vistos anteriormente, es la categoría que comparte la actualidad con ellos, pero sí que en cuanto a tamaño, en cuanto a número de nodos, es la que de alguna manera representa la mayor escalabilidad posible, lo cual tampoco quiere decir que en la actualidad necesariamente tenga por qué tener más nodos los clusters que los MPPs por término medio, pero sí que sería la categoría realmente más escalable, es la que presenta el nivel de acoplamiento realmente más bajo. Bueno, las características principales de los clústeres es que se trata, como ya hemos dicho, de sistemas muy débilmente acoplados. La interconexión se realiza mediante redes externas a los dispositivos. La escalabilidad prácticamente ilimitada, como decíamos, no hay memoria compartida, por supuesto, son multicomputadores y aprovechan en buena medida componentes comerciales, lo cual tiende a reducir su precio. Esto hace que sean dispositivos, máquinas potencialmente más económicas, lo cual permite también que puedan crecer a tamaños mayores, ¿no? La situación es que las máquinas más potentes del mundo, por ejemplo el top 10, ¿no?, de las máquinas, es una situación muy competida entre MPPs y clusters, pero de ahí para abajo los clusters están superando claramente al resto de arquitecturas, actualmente a los MPPs. Bueno, tipos de clusters que nos podemos encontrar, aunque algunos términos de los que vemos aquí ya no son actuales, pero los podemos ver en la bibliografía aún, pues clústeres homogéneos en los que todos los nodos son iguales frente a clústeres heterogéneos en los que contemplan nodos diferentes, clústeres dedicados, es decir, que solamente trabajan como tal, trabajan los nodos en conjunto, no de forma individual, en cuyo caso se denominarían más bien granjas. Y luego pues el concepto de clúster que estamos viendo aquí frente al de constelación que habíamos comentado previamente, que son clústeres de SMPs. Bueno, tres tipos de elementos va a tener un clúster: el nodo de procesamiento, el hardware de red y el software. El nodo de procesamiento pues tiene las características de un computador. Quizá destacar que cada vez más se tiende a aprovechar las GPUs como elemento de procesamiento, no solamente los procesadores. El hardware de red pues puede ir desde tecnología habitual de redes de área local, como puede ser Ethernet, aunque típicamente se usaría para granjas, como es lo que tenemos nosotros en el laboratorio, mientras que para clústeres dedicados, alcanzando mayores prestaciones, pues tendríamos tecnologías SAN. De la lista que tenemos en la diapositiva, pues nosotros ya hemos estudiado el caso de InfiniBand. Bueno, el software. Vemos aquí un poco la estructura del clúster, partiendo de la red de interconexión, los distintos nodos tipo PC, estación de trabajo, que se pueden conectar a él, cosas similares, computadores en general, y por encima de lo que sería el computador con su sistema operativo, pues tendríamos el middleware, ya hemos hablado de él, que proporciona la imagen única del sistema, y luego pues tendríamos entornos de programación paralela que soportan o dan lugar a aplicaciones paralelas, pero también pueden ejecutar obviamente aplicaciones secuenciales. Bueno, entonces el software de los clusters estaría formado por el conjunto sistema operativo middleware. Vemos ahí diferentes opciones. La interfaz de programación, conocemos por prácticas MPI, PVM es algo más obsoleto. Vemos que PVM y MPI aparecen tanto en la parte del middleware como en la interfaz de programación. Tienen un poco de ambos. No son un middleware completo, no cumplen las condiciones que hayamos visto para considerar el sistema como una máquina virtual, pero dan las prestaciones mínimas. En cualquier caso, un clúster armado, un clúster de altas prestaciones, pues no se puede conformar con MPI, por ejemplo,
como middleware, ¿no? Tiene que tener tiene que tener un middleware más de acuerdo con la definición, ¿no? Por ejemplo, en Windows, pues el HPCPAC, o en Linux, pues otras opciones, ¿no? Y luego, pues tendríamos el software de red, puede ser TCP/IP, puede ser soluciones más potentes como VIA, que da lugar a soluciones más actuales como es el software implementado en hardware que emplean InfiniBand o Mininet, por ejemplo. Bueno, un ejemplo práctico que vemos aquí en un clúster comercial es el Roadrunner, ya un clúster de hace algunos años, pero bueno, interesante de estudiar, ¿no? Siempre buscamos ejemplos que sean representativos de la categoría y el Roadrunner es uno de ellos. Se trata de un clúster heterogéneo, una cuestión que quizás no es la más habitual, pero bueno, los fabricantes buscan apurar al máximo las posibilidades del hardware, incluyendo pues todo tipo de elementos de procesamiento. Aquí se incluyeron procesadores Cell y procesadores Opteron. Los Cell ya fracasaron, digamos, quedaron relegados. Los procesadores Opteron siguen siendo una solución muy habitual para incluir en clusters. La interconexión InfiniBand, que nosotros ya la conocemos. El software, pues Linux, Red Hat, y luego incorpora XCAT, que vamos a ver brevemente como herramienta de instalación y gestión. La estructura del procesador Cell, un procesador curioso con arquitectura SIMD, es decir, es un procesador hasta cierto punto vectorial, con 8 elementos de procesamiento paralelos internos y un procesador principal escalar, que es el que soporta el flujo de programa. El Opteron, procesador potente pero mucho más convencional, de AMD, cuyas características vemos aquí. XCAT es herramienta de instalación y gestión, es decir, proporciona capacidad de instalación automatizada, y luego también las herramientas de gestión que nosotros hemos estudiado en el tema 4. Otro ejemplo, las plataformas clúster de HP. Esto, más que un ejemplo concreto, es un conjunto, una familia de soluciones que proporciona este fabricante, con algunas características comunes que detallamos en esta tabla. Destaca, pues bueno, por ejemplo, la interconexión, puede ser InfiniBand, puede ser Gigabit Ethernet. El sistema operativo puede ser Linux, puede ser Windows Server. El MPI es una implementación propia de HP MPI. Y bueno, pues como herramientas de planificación, de scheduling, tenemos bien Moab, que es de HP, o PBS. PBS ya lo hemos visto, entonces vamos a estudiar muy brevemente en esta diapositiva Moab. Moab es una herramienta de planificación que basa su funcionamiento en 5 pasos, en un ciclo de planificación de 5 pasos. Como vemos ahí, adquirir información de los gestores de recursos, es decir, ver cómo están los recursos de la máquina, gestionar cargas de trabajo, iniciar trabajo, establecer prioridades, asignar trabajos a los nodos, refrescar reservas, actualizar estadísticas y manejar las peticiones de los usuarios. Este ciclo de 5 pasos está iniciado, disparado por 2 tipos de eventos, lo que sean eventos de ciclo de vida de los trabajos, su inicio y finalización o modificación, o el mecanismo por defecto, que es un muestreo cada cierto tiempo. Por defecto son 30 segundos. Bueno, una referencia. Bueno, es decir que para Moab, que puede ser un concepto bastante nuevo, la referencia la tenemos en la parte inferior de la diapositiva, y para los clústeres de HP en general.